a ir abriendo en la Biblia el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4. El versículo 18, el 8 al 17. Y antes de empezar a leer, quería hacer una breve introducción de quién era Eliseo, porque en estos dos relatos que vamos a leer, vamos a ver dos milagros que hizo el profeta Eliseo. Eliseo había sido como un aprendiz del profeta Elías, que había hecho grandes milagros y prodigios, y Eliseo hizo aún mayores, ¿no? Lo llamaban varón de Dios. ¿Por qué? Porque la gente sabía que él conocía a Dios y la gente lo conocía a Elías por esto, ¿no? Era conocido por conocer a Dios. Y él era un hombre santo, dedicado al Señor, y el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque siempre que él hablaba lo hacía con autoridad, y todos los milagros que él hacía es como que respaldaban esa autoridad, ¿no?, que Dios le daba. Así que teniendo esta introducción sobre quién era Eliseo, vamos a empezar a leer en el capítulo 4, versículo 8 al 17. Esta es la historia de Eliseo y la Sunamita. Era una mujer de la ciudad de Sunam, por eso le dice la Sunamita. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. No sé si se puede bajar un poco cómo retumba, porque me ensordece un poco. Bueno, vamos a tratar de entender un poco la historia, ¿no? Dice que la Sunamita era una mujer importante en la ciudad de Sunem. ¿Cómo sabemos esto? Porque leímos recién en el versículo 8 que dice que había allí una mujer importante, y después, porque más adelante, cuando Eliseo, muy agradecido por la hospitalidad de esta mujer, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el general del ejército? La mujer le dice: yo habito en mi pueblo, como diciendo, yo tengo acceso a estas personas, ¿no? Porque queda claro entonces que era una mujer importante, ¿no? Que estaba en un, ¿cómo se dice? En un nivel en la sociedad en la que tenía acceso al rey, imagínense, o al general del ejército. Y dice que esta mujer construyó una habitación en su casa, porque siempre que el profeta Eliseo pasaba por la ciudad de Sunam, ella lo invitaba a comer. Y decidió construir una habitación para que cuando vuelva a pasar, cada vez que pasaba de viaje por allí, él pueda quedarse a dormir y a descansar en su casa, ¿no? Y gracias a esta hospitalidad y esmero de la mujer, Eliseo estaba muy agradecido y quiso recompensarla. Y esta mujer no pidió nada a cambio, ¿no? Le dijo: no, yo no necesito que hagas nada por mí. Y el ayudante de Eliseo, dice que se llamaba Giesi, le dijo:
notó que esta mujer no tenía hijos. Entonces le dijo a Eliseo, esta mujer no tiene hijos y su marido ya es adulto, grande, y no pueden concebir, ¿no? Porque ya están en la vejez. Entonces Eliseo le dio ese regalo, ¿no? Y así fue. Dice que en el año siguiente, en esa misma fecha, la mujer concibió un hijo en su vejez. Qué tremendo, ¿no? El milagro que hizo Eliseo. Bueno, vamos a leer el siguiente relato, que está aquí cerca nada más, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 16, que dice Eliseo y Naamán. Naamán era un general del ejército sirio. Vamos a empezar a leer. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abandona y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Bueno, hasta ahí leamos. Me pasé, en realidad era hasta el 16. Pero bueno, a ver, repasemos un poco esta historia, a ver si se entendió. Resulta que estaba este hombre que se llamaba Naamán, que era general del ejército de Siria. Y el rey de Siria
lo tenía en gran estima, era un hombre muy importante porque había librado a Siria, ¿no? Dice acá que Jehová había dado salvación a Siria por medio de este hombre, ¿no? Pero resulta que Naamán, a pesar de que era un hombre muy importante y de que era un hombre muy valiente, muy valeroso, dice que tenía lepra. En esa época, ustedes saben que la lepra era una enfermedad en la piel en la que se empezaba a descomponer la piel y hasta incluso la carne, no tenía sensibilidad y era contagioso. Entonces la gente del pueblo, de la ciudad, siempre se alejaba de los leprosos y los leprosos eran, ¿cómo se dice? Excluidos, ¿no? De la sociedad. Así que imagínense, a pesar de que este hombre tenía lepra y era el general del ejército, el rey lo consideraba una persona muy importante y le tenía mucha estima. Y resulta que había una chica que era, una muchacha, dice acá, que era de la tierra de Israel, era judía, y la habían llevado como esclava, ¿no? Y dice que servía a la esposa de Naamán, si no me equivoco. Y esta muchacha que era judía le dijo, si usted le pide al Señor o al rey de Israel que lo sane, Dios lo va a sanar de la lepra. Y entonces dice que el general del ejército habló con el rey de Siria y el rey de Siria le dijo, sí, le voy a escribir una carta al rey de Israel y le voy a enviar muchísimos regalos, dice que le envió plata y vestidos para que él te conceda la sanidad de la lepra, ¿no? El rey es como que estaba entusiasmado porque Naamán era una persona muy importante. Y entonces así fue, dice que mandó todo eso y fue. ¿Y cómo reaccionó el rey de Israel? Dice que rasgó sus vestidos, o sea, se enojó, le agarró una angustia terrible, porque dijo, me quiere tender una trampa, para que, como diciendo, si yo no sano a Naamán, se va a venir en contra mía y se va a armar una guerra otra vez. Y entonces dice que Eliseo escuchó esto y le preguntó al rey, ¿por qué rasgas tus vestidos? Y entonces el rey le cuenta todo esto que estaba sucediendo, que Naamán había venido a pedir que lo sanen de su lepra. Entonces Eliseo dijo, tráigamelo, ¿no? Como decimos acá, tráigamelo acá que yo soluciono, más o menos así dijo. Y entonces dice que Eliseo le dijo que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán, que era el río de ahí de Israel. ¿Y cómo reaccionó Naamán? Se enojó, ¿verdad? Leemos acá que dice que se enojó y dijo, yo pensé que iba a salir y me iba a poner la mano encima de la cabeza y me iba a decir, sánate o te sano, así, ¿no? Seas sano. Y ahí iba a terminar la historia y yo me iba a ir a mi casa tranquilo y contento. Pero no fue así. Me pidió que me zambulla en el río Jordán, teniendo yo en mi país, en Damasco, ríos mucho mejores y más lindos que el que tienen ustedes. ¿Por qué me voy a ir a zambullir ahí? Es como que se enojó porque dijo, ¿quiénes se creen ustedes, ¿no? de que tengan que ir a zambullirme en el río de ustedes? Y se jactó de que los ríos de su país eran mucho mejores y más hermosos y hasta más limpios. Pero ¿cómo fue entonces que fue sano Naamán? Dice que los criados de Naamán les dijo, pero Señor, si el profeta le hubiese pedido algo más difícil, usted no lo hubiese hecho. Le está pidiendo algo súper fácil, que se zambulla 7 veces en ese río. ¿Por qué no lo hace? Y quizás usted sea sano, como algo así, ¿no? Estoy parafraseando. Y entonces medio como que de mala gana, Naamán fue y lo hizo. Y resulta que se sanó. Fue sano de la lepra. La lepra no tiene cura, no hay forma de sanarla, no hay remedio que pueda sanarla. Pero Dios lo sanó a través del profeta Eliseo. Así que bueno, ya tenemos estas 2 historias, ¿no? Fueron 2 grandes milagros. El primero de la mujer sunamita que le proveyó un hijo y el segundo fue una sanidad de lepra, una enfermedad incurable. Y cuando yo leía estos 2 relatos me sorprendía
la forma de actuar de estas dos personas, ¿no? Y me hice como un cuadro comparativo en el que comparaba cómo actuaban, ¿no? Por un lado, la mujer de Sunem, la sunamita, era una mujer importante. Por el otro lado, Naamán también era un hombre importante. Por otro lado, la mujer sunamita dice que construyó una habitación en su casa para que Eliseo se quede cada vez que pase por allí. Por el otro lado, Naamán dice que fue a pedir a la ciudad donde vivía Eliseo sanidad de la lepra. No creyó que iba a ser sanado, hasta incluso desmereció las aguas de Israel y se jactó de la belleza de su tierra, pero fue a ver qué pasaba, ¿no? Por otro lado, tenemos que la mujer sunamita, por su hospitalidad y esmero, Eliseo quiso recompensarla, porque había sido muy servicial y había desde su corazón tenido la intención y la iniciativa de ayudarlo, de servirlo, de ser servicial con él. Por el otro, Naamán fue sanado a pesar de lo que decíamos recién, ¿no? De su enojo, de desmerecer, de no querer obedecer, pero finalmente, por su obediencia, de zambullirse en el río, fue sanado. Y dice acá que la mujer sunamita no pidió nada a cambio y aún así recibió un regalo, que fue un hijo en la vejez. Pero Naamán, al pedir la sanidad, ofreció regalos de gratitud, pero Eliseo no los quiso recibir. Dice que Eliseo rechazó los regalos de Naamán y le dijo, vaya en paz, ve en paz, le dijo, ¿no? Pero en cambio, con la mujer sunamita, Eliseo sí recibió la hospitalidad de la mujer y con mucha gratitud. Es decir, que quería recompensarla por todo lo bueno que ella había hecho por él. Y yo pensaba en estas dos formas de actuar, ¿no? De la mujer sunamita y de Naamán. Ambos recibieron esa bendición o ese regalo. La mujer sí no lo había buscado, simplemente lo había recibido como un regalo. Y Naamán sí había ido a buscar y también lo había recibido, ¿no? Pero fueron dos formas diferentes de cómo se dio la historia. Y cuando yo leía esto, yo pensaba muchas veces en cómo nosotros somos con Dios, cómo nosotros actuamos cuando estamos frente a Dios, ¿no? Y pensaba desde que Dios creó al hombre, quiso tener amistad con él, ¿no? Porque lo creó y lo puso en un lugar que era lo que conocemos como el paraíso o el jardín del Edén. Y dice la palabra que la intención de Dios era caminar y convivir, tener comunión, habitar junto con el hombre, junto con Adán y Eva. E incluso desde el momento en el que se rompió ese vínculo que podían tener, que fue cuando fue esto del pecado, ¿no? De que la mujer desobedeció y comió de la fruta del árbol prohibido, y después Adán también lo hizo, y Dios vino y maldijo al hombre, a la mujer y a la serpiente. Desde ese momento, si leemos en Génesis 3:15, desde ese momento Dios declaró con su boca la profecía de Jesús, que iba a ser la forma de volver a vincularse con el hombre, la forma de volver a tener amistad con el hombre. Leámoslo. Génesis 3:15, a ver si me ayuda la pantalla. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto que leemos aquí es la profecía de que Dios iba a enviar a Jesús, a su Hijo, y de que Jesús iba a herir, ¿no? Como dice aquí, como que iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? y la iba a destruir. Desde el momento, a lo que quiero ir es que desde el momento en el que se quebró esa amistad entre el hombre y Dios, Dios desde ese momento ya declaró la profecía que iba a volver a restaurar esa amistad, ese vínculo que teníamos con Dios. Lo que quiero decir es de que Dios está interesado en nosotros, está interesado en tener
como lo decimos en la iglesia, comunión con Dios, o sería como algo más, una palabra más natural o más cotidiana, sería como que Dios está interesado en tener amistad con nosotros, en tener comunicación, en tener charlas con nosotros. Dios está interesado porque somos su creación, porque Él nos ama, porque Él dio a su Hijo para que podamos volver a estar con Él. Dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En otras palabras, envió a su Hijo para que podamos volver a ser no solo amigos de Dios, sino hijos de Dios. Imagínense lo importante que somos para Dios. Y yo pensaba que realmente la amistad con Dios no es muy diferente de las amistades que tenemos acá en el mundo con otras personas. O sea, los códigos de amistad no son muy diferentes. Y pensaba de que a veces a nosotros nos molesta, ¿no? Ese amigo que es pedigüeño, por ejemplo, que sabemos que se acerca a nosotros porque quiere algo de nosotros, porque le interesa algo que tenemos o algo que puede conseguir siendo amigo de nosotros, porque algún contacto o conocer a otra persona por conocer a nosotros, entonces es como que es interesado lo que puede obtener y lograr siendo amigo nuestro. No está realmente interesado en acompañarnos cuando tengamos una necesidad o un problema, o simplemente disfrutar de nosotros un tiempo juntos charlando, tomando mate. Esos amigos que son pedigüeños e interesados, es como que no son muy amigos en realidad, ¿no? Son más así como, bueno, lo tengo ahí como conocido, pero no los consideramos como amigos. Y yo creo que lo mismo pasa con Dios. Yo no creo que a Dios le guste mucho, digamos, tener amistad con personas que se acercan a Él porque están interesados en obtener algo. Sabemos que Dios es todopoderoso y dueño de todas las riquezas, y muchas veces nos acercamos a Él porque queremos que nos proteja o que nos bendiga o que nos sane o que haga algún milagro por nosotros. Y yo pienso así que así como yo me sentía mal, triste, a veces enojada y a veces herida por esas personas que yo me daba cuenta que se acercaban a mí por un interés, yo pensaba, wow, Dios se debe sentir así cuando yo me acerco a Él solo porque quiero pedirle algo, solo porque me interesa que Él haga algo para mí. Y siento que un poco es lo que le pasaba a Naamán, ¿no? Naamán se acercó a Eliseo porque quería algo, pero la mujer sunamita se acercaba a Eliseo y lo invitaba a su casa porque quería simplemente que la presencia de Dios que habitaba en Eliseo, venga a su casa. Ella quería compartir, por eso lo invitaba a comer, hasta incluso le construyó una habitación para que se quede a dormir, porque le interesaba compartir con Eliseo, le interesaba que él venga a su casa a vivir. En cambio a Naamán no, Naamán vino, visitó, quería el milagro, no le gustó la forma de cómo tenía que hacer para conseguir el milagro, y después se fue y le dijo, yo no voy a adorar a ningún otro Dios. Y más adelante yo no lo leí, pero dice, y te pido que Dios me perdone si yo llego a entrar al templo de otro Dios y lo adoro. Es como que ya de antemano ya se excusa, ¿no? Dice, lo voy a adorar solo al Dios de Israel, pero bueno, discúlpame si después adoro a otro Dios también, que Dios me perdone. ¿Se ve la diferencia que estoy contándoles? La diferencia de la forma de actuar, del interés de estas dos personas. Y yo lo veía como nosotros somos a veces con Dios. Y bueno, también me hice un cuadro comparativo, ¿no? En el que de un lado escribí, ¿cómo es nuestra amistad con Dios? ¿Buscamos amistad con Él, un vínculo para conocerlo y pasar tiempo con Él, pedir su consejo, compartirle nuestros pensamientos? ¿O lo buscamos cuando necesitamos un milagro, provisión de lo que necesitamos, o nos acercamos porque queremos que nos proteja solamente? ¿Cómo es nuestra amistad con Dios? ¿Somos solícitos, dispuestos a lo que nos pida, serviciales y humildes con Él? ¿O dudamos de su palabra, nos desagrada lo que Dios nos pide y nos desagrada lo que Dios nos enseña? ¿Cómo es nuestra amistad con Dios? ¿Pedimos a Dios que Él haga su voluntad en lugar de la nuestra? ¿O esperamos que Dios haga lo que le pedimos a nuestra manera?
esa fue un poco la forma en la que Naamán actuó, ¿no? Y bueno, hay una canción que se llama La Tsunamita del grupo Monte Santo, que yo dije, bueno, no la voy a pasar acá porque es muy larga, pero escribí la letra para leérselas. Y la letra de la canción dice así: viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas, quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. Todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Creo que esta canción expresa de una manera muy poética y hermosa la actitud de esta mujer de Sunam. Cómo ella anhelaba y deseaba pasar tiempo con Eliseo, que era el representante de Dios en ese tiempo. Porque ustedes acuérdense que hoy en día nosotros nos podemos acercar a Jesús porque se rompió ese velo que impedía que nosotros nos acerquemos a Dios. Dice que cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo que dividía la parte del templo santo de la otra parte a la que podían acceder los sacerdotes y las demás personas. Porque el templo de Dios estaba ubicado como en 3 partes. El patio, después había un lugar intermedio y después estaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo había un velo que lo dividía y a ese lugar santísimo solo podían ingresar los sacerdotes y una vez al año y debían purificarse de una manera extrema para hacerlo. Muchos de ellos morían al entrar porque no se habían purificado correctamente y dice que le tenían que atar una soga al pie, a las piernas, para que si llegaba a morir lo pudiesen sacar porque no podía entrar nadie a ese lugar. Pero cuando Jesús murió en la cruz, dice la Biblia y la historia que el velo del templo se rasgó, se partió y se abrió. Es decir, que Jesús abrió un camino para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Por eso la palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el único camino al Padre. Yo lo tenía acá anotado al versículo. Leamos Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a mí me llamaba la atención esta parte de la historia de la mujer de Sunam que dice que ella construyó una habitación. ¿Por qué? Porque ella quería que la presencia de Dios habite en su casa, ¿no? Y también me llama la atención esta parte que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y yo pensaba que una verdadera amistad, una buena amistad, una amistad genuina, cuesta. No es fácil. Muchas veces uno tiene que dedicar tiempo y dejar otras cosas para ayudar a ese amigo. Muchas veces uno tiene que hasta incluso poner dinero, ¿no? Para hacer una comida y agasajarlo, o como en este caso, que esta mujer invirtió dinero para construir una habitación. A veces, para salvar una amistad requiere que uno corte otras amistades, porque no se llevan bien o porque esa persona defraudó a mi amigo, y ahí viene la lealtad, ¿no? ¿A quién voy a ser leal? ¿A mi verdadero amigo o a esta otra persona que también es mi amigo pero lo defraudó? Y lo mismo sucede con Dios. Muchas veces tenemos que sacrificar o dejar cosas para poder poner en alto esa amistad, que es la amistad más importante que podemos tener, la amistad con Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios, que es como lo conocemos más a ese término, la comunión con Dios. Pero a mí me gusta decirle amistad, como dice la Biblia que Moisés era amigo de Dios, ¿no? Creo que nosotros como iglesia tenemos que aprender a hacer eso, aprender a ser amigos de Dios. No ser una iglesia que solo lo busca a Dios cuando necesita algo, sino ser una iglesia que busca estar en la presencia de Dios, que disfruta de la presencia de Dios. No una iglesia que solo viene los domingos para recibir algo a cambio y después se va y durante la semana se olvida. Y lo que quería remarcar acá, que la mujer tsunamita construyó una habitación para que la presencia de Dios habite. Y no le pidió nada a cambio, ella no quería ningún milagro.
En cambio, Naamán, él fue a buscar el milagro. Pero lo que Naamán no sabía era que si él buscaba la presencia de Dios en lugar de las manos de Dios, lo que Dios podía hacer, el milagro que Dios podía proveerle, él se estaba perdiendo de muchas cosas mejores y de muchas cosas más. Porque donde está la presencia de Dios hay sanidad y restauración del alma y del cuerpo. Dice la palabra que lo seco reverdece y lo muerto cobra vida. Donde está la presencia de Dios hay perdón de pecados y de ofensas, porque Dios es amor. Y donde está la presencia de Dios hay libertad del pecado y salvación para vida eterna. La canción dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. ¿Por qué? Porque vale todo eso. Vale mucho más tener todas esas cosas que tener quizás riquezas en este mundo. Dios te puede dar esas riquezas que anhelás o necesitas. Dios te puede dar el regalo que vos necesites y vos le pidas, pero hay una diferencia. ¿Cómo somos nosotros? ¿Pedimos el regalo y nos acercamos por el regalo por interés? ¿O nos acercamos a Dios porque realmente queremos disfrutar de esa amistad, ¿no? Y hay otro versículo ya para terminar, en Apocalipsis 3:20, en donde Jesús dice que Él está a la puerta de nuestro corazón llamando así, tocando la puerta para que le respondamos. Y la palabra de hoy, la prédica de hoy, cuando yo leía estos textos, yo sentía que Dios me estaba haciendo así. Estoy llamando a tu corazón, abrime la puerta. Yo quiero compartir con vos. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ustedes saben, yo no lo anoté acá, pero me acordaba cuando un tiempo yo estuve viviendo en otro país, en Suecia, y me acuerdo que había ido a estudiar a la escuela bíblica en una línea que tenía que ver con las misiones, porque a mí siempre me había interesado mucho eso. Predicar a los no alcanzados, ¿no? Así como Medio Oriente o África o China, todos esos lugares así difíciles, siempre me llamaba mucho la atención y entonces había ido a prepararme para eso. Y me acuerdo que yo durante ese año oraba a Dios, Dios, quiero que me guíes, ¿qué querés que haga? Quiero que me muestres, ¿cuál es tu voluntad? Que yo vuelva a Argentina, que yo me quede en Suecia, que yo me vaya a Medio Oriente. Estando ahí habían muchas organizaciones que uno podía tener contacto para irse a vivir y a empezar a trabajar de esto. Pero yo quería que Dios me confirme, porque no quería irme así de la nada y no tener su respaldo, porque sabía muy bien que si no lo tenía me iba a ir muy mal. Y me acuerdo que durante todo ese año yo oraba y no tenía ninguna respuesta de Dios. Y ya se acercaba el final del año y me acuerdo que estábamos con Cami, mi hermana, y Cami tampoco sabía mucho qué hacer. No sabía si volver también. Habíamos hecho así, habíamos llenado la solicitud de permiso de visa para estar allá y también Cami había llenado la solicitud de la universidad en Argentina. Era como, bueno, probamos los dos caminos y vemos qué pasa, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a la última reunión que nuestros padres estaban, en la última reunión de la iglesia, y yo estaba bastante angustiada porque no sentía paz con ninguna decisión y no sabía qué hacer. Y al final de la reunión, una anciana de la iglesia pasó al frente y dijo, yo tengo una palabra para darle a alguien aquí que Dios me ha dado. Y siento que Dios me dice que esa persona tiene que tomar una decisión muy importante para su vida, que realmente va a cambiar el destino dependiendo de lo que ella elija, de lo que esta persona elija. No decía si era femenino o masculino. Y Dios me dijo que te diga, busca mi rostro. Y yo me quebré en llanto porque dije, perdóname Dios por pedirte, ¿qué querés que haga? Si no,
y no dedicarme a pasar tiempo con vos, a estudiar tu palabra y dejar que vos me guíes, así como lo hizo también con Moisés, que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y andate de tu ciudad. Y no le dijo a dónde, andate, le dijo. Y Moisés no sabía a dónde se iba, pero él empezó el viaje. Y un poco como que eso es lo que Dios esperaba de mí, que yo confíe completamente en Dios, que yo deje de querer tener el control sobre las cosas y que deje de pedirle, sino que me dedique a lo que hacía esta mujer, la mujer tsunamita, buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar pasar tiempo con Él. Y cuando leía estos dos textos me acordaba de eso, ¿no? Y la verdad es difícil, es muy difícil, porque uno tiene que muchas veces dejar el tiempo del trabajo o de dormir o de compartir con otras personas para poder dedicarle un tiempo a Dios o para poder servirle en la iglesia. Pero es un esfuerzo que hay que hacer, que todos debemos hacer. Y eso es lo que Dios me decía que les comparte a ustedes en esta mañana. Mi deseo es que ustedes también puedan sentir esa necesidad de buscar el rostro de Dios, de buscar su presencia. Y dice la palabra de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios ya sabe tu necesidad, Dios ya sabe lo que anhelás, tus deseos, Él ya conoce tu corazón. Pero una amistad es de las dos partes, tiene un equilibrio. No se trata solo de pedir, quiero esto, quiero lo otro. Una amistad tiene que ver también con qué necesitas, cómo estás, qué puedo hacer por vos. Y con respecto a Dios, creo que eso tiene que ver con Dios. ¿Cuál es tu propósito en este tiempo para la iglesia? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servirte? Dios, ¿en qué puedo ser útil en tus manos? Quiero ser parte de tu obra en este tiempo. No quiero vivir para mí, solo para mis deseos, mis ambiciones, mis placeres. Quiero ser parte de algo más grande, que no solo termine en mí, que cuando mi vida termine, entonces se terminó todo lo que yo logré. Quiero ser parte de algo más grande, que es ser parte de tu reino, ser parte de tu familia. Quiero ser amigo tuyo, Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos en esta mañana y ya terminamos con esta palabra? Si quieres puedes ponerte de pie, si quieres puedes estar sentado. En un momento vamos a pedir también que los que tengan alguna necesidad pasen al frente, porque la Biblia también dice que pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Por más que Él ya las sabe, que ya las sepa, es importante decírselas. Así que no tiene nada de malo hacerlo tampoco. Los que quieran pasar al frente, ir pasando para que los líderes puedan orar por ellos, pueden hacerlo. Y los demás que sientan que esta palabra tocó su corazón en esta mañana, les pido que también tomen una decisión. Puede ser pasar al frente, puede ser poner su mano en el corazón o levantar sus manos o arrodillarse, pero algo que determine que ustedes toman una decisión. Que ustedes quieren determinarse por buscar el rostro de Dios y ser amigos de Dios, así como lo era Moisés. Que ustedes van a tener esa actitud como tenía la mujer tsunamita, de buscar su presencia, hasta incluso hacer un lugar en su casa para buscar la presencia de Dios, para leer su palabra, para cantar alabanzas, para orar a Dios. Yo creo que Dios se va a poner muy contento si ustedes lo hacen. Oremos. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, por esta palabra que hemos recibido. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por habernos alcanzado. La palabra dice que nosotros amamos porque tú nos amaste primero. Y queremos, Señor, amarte así como tú nos amas, que diste tu vida. Una amistad sin reservas, un amor sin reservas. En esta mañana, Dios, te entregamos nuestras vidas, te abrimos nuestro corazón para que entres en nuestra vida, para que vivas dentro nuestro, para que seamos guiados por ti en todo momento.
y para que podamos honrarte con nuestras vidas. Que no solamente estemos cuando nosotros estamos pasando por malos momentos, sino que nos acerquemos a ti en los buenos momentos y que nos acerquemos a ti interesados en ti, en tu obra, en tus propósitos, en tus planes. Queremos ser parte, Dios, de tu obra aquí en la tierra, para honrarte, para adorarte, para exaltarte y para cumplir ese mandato de ir a todas las naciones y hasta lo último de la tierra y predicar el Evangelio y bautizarlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú nos das una promesa de que siempre estarás con nosotros y hoy podemos sentir, Dios, que estás con nosotros. Te damos gracias por esa presencia, gracias por tu misericordia que nos perdona, que nos sana, nos restaura, que restaura nuestra familia, nuestras amistades con otras personas, que sanas nuestras enfermedades. Gracias, Dios, por tanto amor, por tanto que haces por nosotros y por todo lo que sabemos que vas a hacer, porque tenemos fe en ti, que no nos desamparas y que no nos defraudas. Te honramos y te bendecimos en esta mañana, Dios, y reconocemos que eres todopoderoso y dueño de todo el oro y toda la plata, y que tú eres grande en sabiduría y magnífico, Dios. Te honramos, te bendecimos, te adoramos en esta mañana.